Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí les traigo Five Nights at Freddy's Los Ojos de Plata capítulo 1 parte 2. Si el video les ha gustado pueden dejar su like, suscribirse y compartir. Cuando llegó al restaurante, entró en el recinto y detuvo el coche, pero no aparcó. La parte delantera del local tenía un amplio ventanal y podía ver el interior. A pesar de que habían pasado años, no tardó ni un segundo en localizar a sus amigos a través del cristal. Jessica fue la más fácil de reconocer entre la multitud. Siempre incluía fotos en sus cartas, y en ese momento tenía exactamente el mismo aspecto que en la última foto que le había enviado. Era bastante más alta que los dos chicos, incluso sentada, y estaba muy delgada. No podía verla entera, pero Charlie observó que llevaba una amplia camisa blanca con un chaleco bordado, y se cubría la brillante media melena castaña con un sombrero de ala ancha adornado con una flor enorme que amenazaba con hacerlo caer. Gesticulaba con entusiasmo mientras hablaba. Los dos chicos estaban sentados juntos frente a ella. Carlton era una versión mayor del niño pelirrojo que había sido. Seguía teniendo cara infantil, pero se le habían afinado los rasgos, y llevaba el pelo cuidadosamente despeinado y fijado con algún producto capilar. Era casi guapo para ser chico, vestía una camiseta negra de deporte, aunque Charlie dudaba que hubiera entrenado una sola vez en toda su vida. Estaba encorvado sobre la mesa con la barbilla apoyada en las manos. John estaba a su lado, junto a la ventana. Solía ser el tipo de niño que se ensuciaba incluso antes de salir a la calle, que se manchaba de pintura antes de que el profesor repartiera las acuarelas y que tenía suciedad bajo las uñas justo después de lavarse las manos. Charlie supo que era el por qué tenía que serlo, pero su aspecto era completamente distinto. La mugre infantil había sido sustituida por un toque fresco y limpio. Llevaba una camisa verde claro bien planchada, remangada y con el cuello abierto, de manera que no parecía demasiado estirado. Estaba recostado en el asiento, con aire confinado, y asentía entusiasmado, aparentemente absorto en las palabras de Jessica. El único recuerdo de su antiguo yo era el pelo apuntando en todas las direcciones. Además, llevaba barba de un día, una versión adulta y chulesca de la suciedad que siempre lo cubría de niño. Charlie sonrió. Podría decirse que de niña había estado colocada por él, antes de que ninguno de los dos entendiera lo que significaba eso. Él le daba galletas que sacaba de su fiambrera de los Transformers, y una vez, en el jardín de infancia, había asumido la culpa después de que ella rompiera el frasco en el que se guardaban las cuentas de colores para las manualidades. Recordaba el momento en que se le había resbalado de las manos y lo había contemplado caer. No podría haberlo cogido a tiempo, pero ni siquiera lo intentó. Quería verlo romperse. El cristal chocó contra el suelo de madera y se hizo añicos, y las cuentas multicolores se desperdigaron entre los miles de fragmentos de vidrio. Pensó que era precioso, y después se echó a llorar. John volvió a casa con una nota para sus padres. Cuando ella le dio las gracias, él le guiñó el ojo con una ironía que no correspondía con su edad y se limitó a responder. ¿Por qué? Después de aquello, John tuvo permiso para entrar en su cuarto. Le dejó jugar con Stanley Theodore. Los observó nerviosa la primera vez que aprendió a pulsar los botones y ponerlos en movimiento. Había sido un desastre que no le gustaran, ya que en el fondo sabía que hubiera tenido peor opinión de él. Eran su familia. Pero John quedó fascinado en cuanto los vio. Le encantaron sus juguetes mecánicos. Y a ella le encantó él. 2 años después, detrás de un árbol junto al taller de su padre, casi dejó que la besara. Entonces sucedió aquello y todo terminó, al menos para Charlie. Se sacudió para obligar a sus pensamientos regresar al presente. Después de observar el cuidado aspecto de Jessica una vez más, se contempló a sí misma. Camiseta morada, chaqueta vaquera, tejanos negros y botas militares. Esa mañana le había parecido una buena opinión, pero ahora desearía haber escogido otra cosa. Así es como viste siempre, se recordó.
Aparcó y cerró el coche con llave, a pesar de que la gente de Hurricane no solía hacerlo. Entonces entró a la cafetería para ver a sus amigos por primera vez desde hacía 10 años. El calor, el ruido y la luz del restaurante la recibieron con el impacto de una ola. Se sintió superada durante un instante, pero Jessica la vio pararse en la entrada y gritó su nombre. Charlie sonrió y se acercó. «Hola», dijo incómoda saltando de uno a otro con la mirada pero sin establecer contacto del todo. Jessica se deslizó por el banco de vinilo rojo y dio unas palmaditas en el hueco que había dejado a su lado. «Ven, siéntate». Justo estaba hablándoles Johnny a Carlton de mi glamurosa vida. Lo dijo poniendo los ojos en blancos, con los que consiguió transmitir al mismo tiempo desprecio hacia sí misma y la sensación de que su vida era realmente emocionante. ¿Sabías que Jessica vive en Nueva York?, dijo Carlton. Hablaba con cierta cautela, como si pensara en sus palabras antes de darles forma. John permanecía en silencio, pero sonreía nervioso a Charlie. Jessica volvió a poner los ojos en blanco y Charlie recordó de pronto aquella costumbre que ya tenía cuando eran niños. 8 millones de personas viven en Nueva York, Carlton. No es precisamente una hazaña, le respondió. Carlton se encogió de hombros. Yo no he ido a ninguna parte, dijo. No sabía que seguías viviendo en el pueblo, dijo Charlie. ¿Y dónde si no? Mi familia lleva aquí desde 1986, añadió, agravando la voz para imitar a su padre. ¿Eso es verdad?, preguntó Charlie. No lo sé, contestó Carlton recuperando su propio tono. Es posible. Papá se presentó a alcalde hace 2 años. Perdió, pero, aún así, ¿a quién se le ocurre presentarse a alcalde? Te lo juro, el día que cumpla 18 me largo de aquí. ¿Y a dónde irás?, preguntó John mirándolo seriamente. Carlton le devolvió la mirada durante un instante y con la misma seriedad. Después apartó la cara bruscamente y apuntó por la ventana, cerrando un ojo como si se tratara de hacer blanco. John levantó una ceja mirando también por el ventanal y tratando de seguir la línea que dibujaba el dedo de Carlton. Charlie también lo intentó, pero no estaba señalando nada. John abrió la boca para decir algo, pero Carlton lo interrumpió. «Oh bien», dijo apuntando en dirección contraria. «Vale». John se rascó la cabeza, parecía algo avergonzado. «¿A cualquier sitio, no?», añadió riéndose. «¿Dónde están los demás?», preguntó Charlie ojeando por la ventana y observando el aparcamiento para ver si llegaba más gente. «Mañana», respondió John. «Llegan mañana por la mañana», intervino Jessica para aclararlo. «Marla viene con su hermano pequeño, ¿te lo puedes creer?». «¿Jason?». Charlie sonrió. Recordaba a Jason como un pequeño fardo de mantas, del que asomaba una carita roja. «No me apetece nada tener que andar con un bebé». Jessica se recolocó el sombrero con remilgo. «Estoy bastante segura que ya no es un bebé», replicó Charlie reprimiendo una carcajada. «Bueno, prácticamente», zanjó Jessica. «En fin, nos he reservado una habitación en el motel que hay junto a la autopista, es lo único que he encontrado. Los chicos se quedan en casa de Carlton». «Vale», dijo Charlie. Estaba ligeramente impresionada por la organización de Jessica, pero no la emocionaba el plan. No le hacía mucha gracia compartir habitación con ella, pues ahora le parecía una desconocida. Se había convertido en el tipo de chica que la intimidaba. De aspecto cuidado e inmaculado, hablaba como si estuviera todo clarísimo. Charlie se planteó durante un instante volver a su antigua casa a pasar la noche, pero en cuando lo pensó detenidamente, la idea la horrorizó. En esa casa, de noche, ya no pertenecía al mundo de los vivos. «No seas dramática», se respondió. Ahora era John quien hablaba. Tenía la habilidad de atraer toda la atención con su voz, probablemente porque se pronunciaba con menos frecuencia que los demás. Pasaba la mayor parte del tiempo escuchando, pero no por timidez. Reunía información y solo hablaba cuando podía aportar algo interesante o soltar algún comentario sarcástico.
A menudo ambas cosas a la vez. ¿Alguien sabe cómo será lo de mañana? Todos enmudecieron un instante, y la camarera aprovechó la oportunidad para acercarse a apuntar la comanda. Charlie sobrevoló rápidamente el menú, pero sus ojos no se concentraron de verdad en las palabras. Le llegó el turno mucho antes de lo que esperaba y se quedó paralizada. Huevos, dijo por fin. El gesto severo de la mujer seguía dirigido hacia ella y se dio cuenta de que no había terminado. Revueltos. Con tostadas, añadió, y la mujer se marchó. Charlie odiaba esa característica suya. Cuando la cogían desprevenida, parecía volverse completamente incapaz de actuar o de procesar lo que sucedía a su alrededor. De pronto, la gente le resultaba incomprensible, y lo que decían, extraño. Pedir comida no debería ser tan difícil, pensó. Los demás habían retomado la charla, así que dirigió la atención hacia ellos con la sensación de haberse quedado atrás. ¿Y qué les decimos a sus padres?, estaba diciendo Jessica en ese momento. «Carlton, ¿sueles verlos?», preguntó Charlie. «La verdad es que no», contestó. «Bueno, a veces, por ahí. Me sorprende que se quedarán en Hurricane», dijo Jessica con un matiz de sofisticada desaprobación en la voz. Charlie no dijo nada, pero pensó. ¿Cómo iban a irse? Nunca encontraron su cuerpo. ¿Cómo iban a mantener la secreta esperanza de que regrese a casa, por mucho que supieran que era imposible? ¿Cómo iban a marcharse del único hogar que conocía Michael? Eso significaría rendirse completa y definitivamente. Quizás en eso consistía aquella beca en realidad, en admitir que jamás regresaría. Charlie era intensamente consciente de que estaban en un lugar público, donde hablar de Michael parecía muy inapropiado. En cierto modo, eran tanto gente cercana como extraña. Habían sido íntimos de Michael, seguramente más que cualquier otra persona de ese restaurante, pero salvo Carlton, ninguno de ellos era ya de Hurricane. Ya no pertenecían a aquel lugar. Vio las lágrimas caer sobre el mantel de papel antes incluso de sentirlas, y se secó los ojos apresuradamente mirando hacia abajo con la esperanza de que nadie se hubiera dado cuenta. Cuando levantó la cabeza, John fingía estar estudiando sus cubiertos, pero ella sabía que la había visto. Le agradeció que no intentara consolarla. «John, ¿sigues escribiendo?», le preguntó Charlie. Él mismo se había autodeclarado escritor cuando tenían unos 6 años. Había aprendido a leer y escribir con 4, un año antes que los demás. A los 7 terminó su primera novela y obligó a sus amigos y a su familia a leer su creación, de ortografía dudosa e ilustraciones indescifrables, para después exigirles críticas. Charlie recordaba que solo le había dado 2 estrellas. La pregunta hizo reír a John. Aunque parezca increíble, hoy en día escribió la C, al derecho y no al revés, respondió. «No puedo creer que te acuerdes. Pero sí, sigo con ello». Se detuvo, pero estaba claro que quería continuar. «¿Qué escribes?», lo complació Carlton. John bajó a mirada hacia el mantel y prácticamente le habló a la mesa. La mayoría son relatos cortos. El año pasado me publicaron uno. Bueno, en una revista, no fue para tanto». Todos profirieron sonidos de admiración, y él volvió a levantar la mirada, avergonzado pero satisfecho. «¿De qué iba el relato?», preguntó Charlie. John titubeó, pero antes de que pudiera decidir si continuar o no, la camarera regresó con la comida. Todos habían pedido algo de menú de desayuno: café, huevos y bacon. Tortitas con arándanos para Carlton. Los coloridos platos parecían un mensaje esperanzador, como el renacer de un día. Charlie dio un mordisco a su tostada, y todos comieron en silencio durante un rato. Carlton», dijo de pronto John. «¿Qué fue de Freddy's?». Se hizo un breve silencio. Carlton miró nervioso a Charlie, y Jessica clavó la vista en el techo. John se puso rojo y Charlie habló apresuradamente. «No pasa nada, Carlton. A mí también me gustaría saberlo». El chico se encogió de hombros inquieto, pinchó las tortitas con el tenedor.
Construyeron algo encima, dijo. ¿Qué construyeron? Preguntó Jessica. ¿Hay algo allí ahora? ¿Construyeron encima o simplemente lo echaron abajo? Quiso saber John. Carlton volvió a encogerse de hombros con un gesto rápido, como si fuera un tigre nervioso. Ya os he dicho que no lo sé. Está demasiado alejado de la carretera para verlo, y no me he dedicado a investigar precisamente. Puede que se lo alquilaran a alguien, pero no sé qué hicieron. Ha estado cerrado durante años, en obras. Ni siquiera se ve si el edificio sigue en pie. Así que puede que siga allí. Preguntó Jessica con un evidente atisbo de emoción. Ya os he dicho que no lo sé. Charlie sintió que los fluorescentes de la cafetería la fulminaban, que de pronto brillaban con demasiada intensidad. Se sentía expuesta. Apenas había comido, pero se levantó del banco sin pensarlo, sacó un par de billetes arrugados del bolsillo y los dejó sobre la mesa. Voy fuera un momento, a fumar, añadió rápidamente. ¿No fumas?, se reprendió por aquella mentira torpe mientras iba hacia la puerta, pasó a empujones junto a una familia sin disculparse siquiera y salió al frío de la tarde. Se acercó al coche y se sentó en el capó. El metal cedió levemente bajo su peso. Aspiró el aire fresco como si fuera agua y cerró los ojos. ¿Sabías que saldría el tema? ¿Sabías que tendrías que hablar de ello?, se recordó. Había practicado por el camino, se había obligado a recuperar recuerdos felices, a sonreír y a decir, ¿os acordáis de cuándo? Pensaba que estaba preparada, pero naturalmente se había equivocado. ¿Por qué, si no, había huido del restaurante como una niña? Charlie abrió los ojos y vio a John junto al coche, tendiéndole su chaqueta a modo de ofrenda. «Te la has dejado dentro», dijo, y ella forzó una sonrisa. «Gracias», respondió. La cogió y se la echó sobre los hombros, después se deslizó sobre el capó para dejarle sitio a él también. «Siento haberme marchado así», dijo. La luz tenue del aparcamiento no le impidió ver cómo él se sonrojaba. Se sentó a su lado dejando un espacio entre ambos a propósito. «Aún no he aprendido a pensar antes de hablar. Perdona». John contempló el cielo mientras un avión los sobrevolaba. Charlie sonrió, esta vez sin necesidad de obligarse. «No pasa nada». Sabía que el tema surgiría, era evidente. «Es solo que, suena tonto, pero es que nunca pienso en ello. No me lo permito. Nadie sabe qué sucedió, excepto mi tía, y nunca hemos hablado de ello. Entonces llego aquí y de pronto me asalta en todas partes. Me he sorprendido, nada más». Oh. John señaló, y Charlie vio que Jessica y Carlton titubeaban en la puerta de la cafetería. Les hizo un gesto para que se acercaran. ¿Os acordáis de aquella vez en Freddy's cuando el tío Vivo se atascó, y Marla y ese niño tan malo, Billy tuvieron que seguir montados hasta que sus padres lo desenchufaron? Dijo Charlie. John se echó a reír, y ese sonido dibujó una sonrisa en el rostro de la chica. Tenían las caras rojísimas y lloraban como bebés. Se tapó la cara, avergonzada de que le resultara tan gracioso. Se produjo un breve silencio de sorpresa, entonces Carlton también se echó a reír. Y Marla le vomitó encima. «Fue una justa venganza», exclamó Charlie. «No, creo que fueron nachos», respondió John. Jessica arrugó la nariz. «Qué asco. Después de eso no volví a montarme nunca». «Venga, Jessica, seguro que lo limpiaron», dijo Carlton. «Estoy convencido de que los niños vomitaban por todas partes. Por algo pondrían esos letreros de suelo mojado, ¿no, Charlie?» «A mí no me mires», respondió. «Yo nunca vomité. Pasábamos tanto tiempo allí». «Ventajas de conocer a la hija del dueño», dijo Jessica dedicando una mirada divertida a Charlie. «¿Qué le voy a hacer si mi padre era quien era?», dijo esta entre risas. Jessica pareció reflexionar antes de continuar hablando. «¿Qué mejor infancia que pasar todo el día en la Freddy Fazbear Pizza?» «No sé yo», dijo Carlton. «Creo que esa música me afectó con los años». Tarareó un fragmento de la conocida melodía.
Charlie la escuchó recordándola. Adoraba a aquellos animales, dijo de pronto Jessica. ¿Cuál es el nombre correcto para llamarlos? ¿Animales, robots, mascotas? Creo que todos ellos sirven. Charlie se recostó. Bueno, como sea. Yo solía acercarme a hablar con el conejo. ¿Cómo se llamaba? Bonnie, contestó Charlie. Eso. Solía quejarme a él de mis padres. Siempre pensé que parecía comprenderme. Carlton se echó a reír. Terapia animatrónica. 6 de cada 7 locos la recomiendan. Calla, replicó Jessica. Ya sabía que no era real, simplemente me gustaba hablar con él. Charlie esbozó una leve sonrisa. Lo recuerdo, dijo. Jessica, con sus vestiditos y el pelo suelto en 2 trenzas tirantes, como una niña de cuento, acercándose al escenario cuando el espectáculo había terminado, susurrando con seriedad al conejo animatrónico a escala humana. Si alguien se acercaba, enmudecía de inmediato y esperaba a que se marchara para retomar sus monólogos. Charlie nunca había hablado con los animales del restaurante de su padre, ni había sentido cercanía hacia ellos, como parecía sucederles a otros niños. Aunque le gustaban, se debían al público. Ella tenía sus propios juguetes, sus propios amigos mecánicos que la esperaban en casa, que le pertenecían solo a ella. A mí me gustaba Freddy, dijo John. Siempre me pareció el más accesible. ¿Sabéis? Hay muchas cosas de mi infancia que no recuerdo en absoluto, intervino Carlton, pero os juro que cierro los ojos y puedo ver hasta el último detalle de ese sitio. Incluso el chicle que solía pegar debajo de las mesas. ¿Chicle? Sí, claro, eran mocos. Jessica se alejó un pasito de Carlton. Este sonrió burlón. Tenía 7 años, ¿qué quieres? En aquella época, todos os metíais conmigo. ¿Os acordáis de cuando Marla escribió Carlton huele a pies en la pared de afuera? Es que olía a pies. Jessica soltó una carcajada. Carlton se encogió de hombros, impasible. Intentaba esconderme cuando llegaba la hora de irme a casa. Quería quedarme encerrado por la noche y tener todo el local para mí. Sí, nos hacías esperar a todos, dijo John, y siempre te escondías debajo de la misma mesa. Charlie empezó a hablar lentamente y todos se volvieron hacia ella, como si lo hubieran estado esperando. A veces siento que recuerdo cada centímetro del sitio, como Carlton. Pero otras veces es como si no me acordara de casi nada. Son como fogonazos. Por ejemplo, me acuerdo del tío vivo y de cuando se atascó. Recuerdo pintar en los salvamanteles. Se me han quedado grabadas las pequeñas cosas. Comer la pizza grasienta, abrazar a Freddy en verano y que su pelo amarillo se me quedara pegado a la ropa. Por muchas de estas cosas son simples imágenes, como si le hubieran sucedido a otro. Todos la miraban raro. Freddy era marrón, ¿no? Jessica se volvió hacia los demás para confirmarlo. Parece que no lo recuerdas tan bien como pensabas, bromeó Carlton. Charlie soltó una risita. Eso, quería decir marrón. ¿Marrón? Freddy era marrón, pues claro que lo era, ahora lo veía claramente. Pero en las profundidades de su recuerdo vio un destello de otra cosa. Carlton se lanzó a contar una nueva historia y Charlie trató de centrar su atención en él, pero aquel lapsus de memoria la había dejado confundida, preocupada. Hace 10 años de eso, tampoco es que te estés volviendo senil a los 17, se dijo, pero era raro que hubiera olvidado un detalle fundamental. Por el rabillo del ojo vio que John la miraba con gesto pensativo, como si ella hubiera dicho algo importante. ¿De verdad no sabes qué fue de ese sitio? Le preguntó a Carlton en tono más insistente del que pretendía. Él, sorprendido, enmudeció. Perdona, lo siento, no quería interrumpirte. No pasa nada. Pero sí, bueno no. De verdad que no sé qué pasó. ¿Cómo es posible? Pero si vives aquí. Venga Charlie, intervino John. La verdad es que no paso mucho tiempo por esa zona. Las cosas han cambiado, el pueblo ha crecido, dijo Carlton con suavidad, aparentemente impasible ante su arrebato.
Y lo cierto es que no busco motivos para pasar por allí. ¿Para qué? Ya no hay ninguna razón para ir. Podríamos acercarnos, dijo de pronto John, y el corazón de Charlie dio un vuelco. Carlton la miró nervioso. ¿Qué? ¿En serio? Está todo hecho un desastre. Ni siquiera sé si se puede acceder a la zona. Charlie se sorprendió asintiendo. Tenía la sensación de haber pasado todo el día asfixiada por los recuerdos y viéndolo todo a través del filtro de los años, y ahora de pronto se sentía alerta, completamente presente. Quería ir. Vayamos, dijo. Aunque no haya nada, quiero verlo. Todos permanecieron en silencio. John sonrió repentinamente con una confianza temeraria. Sí, vayamos.